Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Imaginarte, otra tarde más del viernes, donde hablamos de arte. Hablamos de arte hoy con Roberto Tolsá. Él es un artista de Valencia, aunque no se considera así, dice, que ya nos contará el por qué. Así que le doy la bienvenida a Daniel, como todos los viernes, nuestro redactor, escritor y terapeuta. Y Daniel, ya a Roberto lo presenté, le dejaremos que diga buenas tardes, creo que ya lo tenemos por ahí, así que no vamos a presentar únicamente. Roberto Tolsá es de Valencia, es fotógrafo, acuarelista y diseñador gráfico, ¿sí? Y una frase que me ha llamado mucho la atención, que nos puede servir a modo de introducción, es que él nos dice que la vida es una consecución de momentos, ¿sí? De instantes irrepetibles, que nos causan emociones y que hacen que la vida se parezca a un reportaje por crear o a un proyecto en un carrete aún sin revelar. Muy interesante, muy interesante. Bien. ¿Estás ahí, Roberto? Muy bien, bienvenido, buenas tardes. Bastante calor ahora mismo. Aquí también, aquí tenemos un día de sol muy bueno y como decía Victoria antes, con muchas ganas de salir a pasear, Ay, ¿no? sí, yo me quiero ir a Y la más playa. viernes. Bien, Roberto, ¿qué? Dice Tenemos. que tuvimos un corte de audio, Ujú. dice Pablo. ¿Y no se escuchó la primera parte ¿No se entonces? escuchó? ¿Sí? Vale. Bueno, a modo de introducción, Si entonces, quieren podés si repetirlo. quieren los presento otra vez. Roberto Tolsá es un artista de Valencia, que es fotógrafo, acuarelista y diseñador gráfico, ¿sí? Y yo rescaté, decía a modo de introducción, para conocerlo un poquito más, que él nos dice que la vida es una consecución de momentos, de instantes irrepetibles que nos causan emociones y hacen que la vida se parezca a un reportaje por crear o a un proyecto en un carrete aún sin revelar. Fotográfico, me imagino. ¿Es así, Roberto? Sí, efectivamente, así es. Uh-huh. Es una frase que más o menos pues explica lo que para mí es la vida desde el punto de vista gráfico. Uh-huh. Gráfico y emocional, por supuesto, también. Claro. Pero bueno, tú has comenzado desde muy pequeño, ¿no? En el dibujo, en la pintura, ¿sí? ¿Por qué no nos cuentas cómo han sido tus comienzos? Bueno, yo he tenido mi relación con el dibujo y con el arte ha tenido temporadas, ha tenido unas fases. Empecé de muy, muy pequeño con el dibujo a lápiz y luego, pues cuando inicié los estudios de bachillerato, pues entonces es cuando ya tomé conciencia de lo que era el dibujo, sobre todo el dibujo, más que la pintura. Uh-huh. Y luego ya en los estudios superiores, pues entonces ya con el diseño gráfico y ya entré en contacto con todo lo que es el color, los pinceles y demás y la creación. Y es cuando ya, digamos, ya me meto de lleno en todo lo que es esto, el tema de la pintura, acuarela, incluso otras facetas con otros Técnicas. estilos y demás. Sí, otras Uh-huh. técnicas, exacto. Uh-huh. Pero tú fundamentalmente trabajas la acuarela, ¿verdad? Sí, ahora mismo sí. Trabajo Uh-huh. la acuarela con perfil de tinta china en un inicio. Realizo el dibujo a tinta y luego ya coloreo con acuarela. La Uh-huh. acuarela la uso en dos modos, tanto en lo que es el gódedo o tubo y también uso a veces lápices acuarelables.
Ah, mira, Muy mira. bien. Porque la semana pasada también estábamos hablando también con un artista que trabaja la acuarela, que Sí, también, decíamos todo ¿verdad? el tema este de la dificultad del manejo del agua, ¿no? Sí, claro, el agua en acuarela es el todo, es fundamental. Sí, sí, es la vida de la acuarela el agua, ¿no? Incluso yo he hablado con gente que trabaja la acuarela también, que esto te lo quería preguntar porque lo he notado en tus obras, ¿no? A mí siempre me han dicho, cuando tú trabajas la acuarela, no te centres en los detalles y en el objeto. Tú mancha, ¿sí? Y sugiere la forma, ¿no? Y yo veo que tu obra es un poco lo contrario, ¿no? Tú eres bastante Detallista. detallista a la hora de trabajar con acuarela, ¿no? Bueno, en el escrito que habréis leído, del que has extraído la introducción, Ujú, verás que hablo que soy muy fiel a la realidad. Entonces lo que ujú, intento es plasmar todo lo que veo ahí afuera. Entonces sí que es cierto que la acuarela se debería hacer, de hecho es lo que lo hacen los grandes artistas, a ujú, base de mancha de color y luego sobre ella ya trabajan. ujú. Incluso ni siquiera hacen perfil, hacen un mero dibujo a Sí, lápiz sí. que luego se diluye y desaparece y simplemente usan el color. Yo en cambio lo que hago es hacer un dibujo lo más realista posible, lo más fiel a la realidad y luego sobre ese dibujo coloreo. Uso una tinta que es indeleble, no se diluye con el agua de la acuarela y entonces queda un dibujo coloreado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, Figurativo, real. de alguna manera, creo que, y mucha gente me lo ha dicho, creo que he creado un estilo propio, un poco singular, pero que bueno, es con lo que me divierto, es mi forma de expresión a través del arte y creo que, bueno, el resultado lo puedes ver. Sí, sí, sí. Sí, es muy interesante Sí, porque es lo que te digo. tenemos el tren ahí. No es normalmente lo que uno espera ver en una acuarela, ¿no? Por el No, grado de detalle, ¿no? que tú usas. No, realmente es Ujú, una técnica mixta de tinta y acuarela, no es una claro. ujú, acuarela puramente dicha. ujú. Y que, vamos a decir, que yo veo que tú trabajas mucho el paisaje urbano, ¿no? ¿Qué es lo que te inspira, digamos, más? O sea, ¿tú trabajas sobre la fotografía o tú sales de paseo por allí haciendo fotografía y luego eliges imágenes para llevarlas a la acuarela o cómo obtienes la imagen? Sí, efectivamente. Bueno, como has dicho antes, soy aficionado a la fotografía y cuando viajo, cuando muchas veces salgo a dar un paseo por ahí afuera, pues suelo llevar la cámara conmigo. Entonces lo que hago es captar esos momentos, esos instantes de los que tú hablas antes. De ahí viene la palabra instantánea, cuando haces una fotografía, un registro. Ujú, Y es lo que luego me llevo a la pantalla del ordenador y es lo que dibujo y saco. Entonces lo que estoy dibujando son esos momentos, esos instantes que en primer lugar los dibujo y luego los coloreo. Y el resultado pues es, digamos, de alguna forma lo que yo acabo de ver ahí afuera en la calle, lo que está pasando, ¿no? Ni más ni menos. Esa es la idea. La realidad. ujú. Sí, sí, como queriendo capturar un instante dado, ¿no? En, Efectivamente. Así claro, es, sí. y eso, digamos, ¿qué es lo que te dice esta imagen sí y la otra no? Por ahí es una pregunta más para un fotógrafo, tal vez, ¿no? Pero, Bueno, pero él es aficionado. claro, ¿qué es Bueno, lo que te llama la atención? La sí, sí. luz, la sombra, el Bueno, movimiento de, no sé, ¿qué te indica que esta imagen La vale cuando, la forma, pena? mira, ¿Mm? esta que estamos viendo. cuando camino por la calle voy siempre observando, sobre todo me gusta ver edificios, ver cómo proyecta Vale, la luz del sol, las vale, sombras muy bien. que produce, no sé, los cambios de tono, de iluminación a lo largo del día. Entonces, cuando miro algo, lo observo digamos, con una mirada de encuadre. Me imagino ya, digamos, esa fotografía enmarcada, ¿no? En foto. Es lo que yo he visto, ¿no? En la calle y es lo que luego plasmo en los dibujos. Ujú. Perdona, Daniel. Roberto, mira, ahora que estamos viendo tu obra, a ti te vemos cortado. Entonces necesitamos que te muevas un poquito a la derecha y hacia atrás.
porque Ah, te porque vemos sí, la te vemos. cabeza cortada. Sí, para que... Eso, Así. ahí. Y un poquito más a la derecha, así, a tu derecha, ¿eh? Ahí, perfecto, ya está. Ahí, vale. Ahí, genial. Así te vemos bien, Muy bien. entero. Vale, vale. Muy bien. Y, Sí. y tú te centras mucho en la, digamos, fotografía o la imagen urbana, ¿no? Yo veo que sos bastante urbanita, ¿no? Me Sí. da esa impresión, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Te refieres? es lo que veo cuando salgo a la calle, lo que hay afuera. Ujú. Es lo que cuando sales de paseo te ofrece la ciudad o el lugar donde estés en ese momento. Sí, sí, todas imágenes muy cotidianas, ¿no? Sí, Bueno, claro, tú has viajado mucho también, ¿no? Por lo que veo. sí. Y cuando tú vas de viaje, pues lo mismo, ¿no? Intentas capturar esos... ¿Qué es lo que, digamos, te interesa? ¿La cultura, las costumbres de la gente, la luz, la sombra, los colores, la arquitectura? Bueno, pues directamente todo lo que tú has dicho. Me Ujú, interesa la arquitectura sobre todo, pero me interesa también mucho lo que pasa en ese momento, captar ese momento, ¿no? Entonces, allá donde estés está la arquitectura, pero alrededor, en ese entorno, también hay gente que tiene vida, que tiene costumbres, que tiene cultura, que tiene pues folclore, tiene muchas formas de expresar su idiosincrasia y eso es lo que intento captar. ujú. Llevarme una parte de de la vida que hay en ese sitio donde he estado. Claro, mira, yo en mi caso, por ejemplo, yo he estudiado dibujo técnico Sí. y veo mucho trabajo de perspectiva, ¿no? En tus obras. Yo no sé si tú has tenido formación en dibujo técnico por la forma en la que maneja la perspectiva, me digo. ¿Sí? Sí, ¿Sí? durante el bachillerato, luego ya en los cursos superiores ya empecé con el dibujo técnico Ujú. y luego Sí, la lo veo. perspectiva es lo que me llamó mucho la atención, la forma de proyectar los elementos a través digamos, en dos dimensiones, convertirlo un poco en esa visión real, ¿no? Lo que nosotros vemos en la calle cuando estamos en directo. Y de ahí pues Ujú. la perspectiva y la luz que juega mucho a la hora de darle pues un poco más de vida al dibujo. Claro, porque, bueno, aquí tenemos bastante obra tuya, ¿no? Y veo mucho paisaje urbano, digamos, ¿no? Y no, lo que es la naturaleza, los retratos, la figura humana, todo eso no es de tu interés o tienes obra que nosotros no conocemos. La Bueno, naturaleza sí, tienes Sí. porque en las obras que os envié solamente hay dos retratos que son los únicos que he hecho en mi vida, Ujú, que son de mis dos hijos mayores. ujú, Sí que hay. Y el resto fundamentalmente es arquitectónico. Es decir, si te ujú. refieres, me parece que hay un par de marinas o tres, Sí, sí. pero no, el agua no es lo que mejor se me da. No me ha dado Ujú. por ahí. Y es una pena porque tenemos el mar muy cerquita y sí que me encantaría aprender a plasmar bien el agua, a dibujar bien el agua. Ujú. ¿Y esto te viene de familia o es algo que te ha salido a ti de adentro, digamos, ¿no? O sea, ¿has No, sentido alguna influencia de no familiares? he tenido ninguna influencia. No conozco a nadie de mi familia que Ujú, hubiera sido dibujante o pintor o algo así. Simplemente, pues, de pequeño me daba por dibujar y, bueno, mi padre me llevó a clase de muy pequeñito a un profesor aquí en Onteniente, en el pueblo donde resido ujú, y donde nací. Y a partir de ahí, pues, empecé con el dibujo. Y ujú. luego ya en los estudios de bachillerato, pues ya con las clases, digamos, de curriculares, pues seguí dibujando y la verdad se me daba bien. Por lo menos me ponían buena nota. Y me aprobaban. era importante eso. Pero el estilo este tuyo, podemos decir que es muy autodidacta, ¿no? En cierta forma, o me da a mí esa impresión, ¿no? Como un Bueno, estilo muy propio tuyo que lo has Totalmente, sí, sí. trabajado tú mismo, ¿no? Sí, sí, es una forma pues, realmente yo creo que es una mezcla de dibujo técnico usando mucha perspectiva con el dibujo artístico a lápiz en el que
se hace mucha incidencia en lo que es la luz y la sombra, ¿no? La proyección, que es lo que da el volumen a las formas. Entonces Exacto. es una mezcla de esas dos disciplinas. Mira qué bonito. Ujú. Sí, sí, no, está interesante por Está los muy detalles, que es lo que bonito yo digo. Sí, realmente. sí. Ujú. Y a ver, ¿tú crees, la semana pasada cuando hablábamos con Manuel Grau, que Manuel también es Grau. acuarelista, decíamos de que como que se le resta un poco de importancia, ¿no? A la técnica de la acuarela dentro de las artes, ¿no? ¿Y tú la consideras así como un arte menor, digamos? No, no, en Desde... absoluto. No, Ujú, yo soy consciente de que la técnica de óleo, digamos, es la técnica reina, ¿no? Dentro del mundo de la pintura. Pero sí que es verdad que con el óleo te permite rectificar y modificar un montón de cosas que con la acuarela no se puede hacer. ujú. La acuarela, cuando dejas la mancha, ahí va. O rompes el papel y empiezas de nuevo, o te quedas con lo que tienes. En Sí, sí. cambio, con el óleo sí que te permite modificar, no sé, llegar a una perfección mucho mayor. Ujú. Sí, como que a mí me resulta más, como más exigente, ¿no? La acuarela. ¿Sí? Totalmente, sí, 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 yo sí. creo que es muy Incluso exigente y la acuarela tiene algo muy, muy bello, muy bonito, que es la naturalidad, la frescura, la espontaneidad que tiene. Cuando Ujú. sueltas el trazo, ahí queda, tal cual. sí. En Y los cambio, degradados que se pueden dar con el agua y sí, eso. efectivamente, con todas las Pero claro, aguadas y es todo esto. eso, es una aguada y ya está, no la podés tocar porque o Sí, sí, rompes el claro. papel o como Bueno, dice, como te decía Roberto. permite, después de un secado, pues te permite hacer una segunda capa encima, que puedes hacer una Claro, segunda aguada, no muy líquida, no muy húmeda, pero bueno, sí, puedes trabajar con capas también. Pero sí, la con capa que velado. dejas ya es para siempre, ya no puedes cambiarla. Ujú. Claro, por eso yo la veo como más Para mí es complicada muy complicado. y más exigente y todo, y sin embargo se lo considera como que, bueno, mira, es una acuarela, ¿sabes? Que incluso me ocurre, por lo menos a mí, que visito muchas exposiciones, que no me encuentro acuarela en las exposiciones, No, hay muy ¿sí? Es muy pocas. pocas, ¿no? ¿Tú a qué le atribuyes no sé Pues cómo llamarlo? Hablando de Ujú. exposiciones a nivel museos y Sí, sí, cosas sí, así, sí. ¿no? yo pienso que la primera razón, yo diría que es una razón comercial. Es Ujú. decir, Sí, un óleo permite una serie de pinturas, de obras que tienen una venta mucho mayor. Hay una Ujú. demanda mayor. La acuarela es algo que no es que tenga menos importancia, pero se hacen menos porque se venden menos. Es difícil encontrar un acuarelista bueno. Ujú. Los hay de muy buenos a nivel mundial, pero son menos, bastante menos que los que usan óleo o acrílico o cualquier otra técnica. Ujú. A ver, Marina, que tenemos una pregunta, ¿no? ¿Me estás diciendo? no, no, ¿No? era para decirme algo. Ah, No, de vale, momento vale. no, pero que si Vale. pueden, los que Hablar un están poquito viendo más fuerte. el directo y no pueden escribir por lo que sea que no se hayan registrado, pueden hacer las preguntas por WhatsApp. Vale. Y entonces, ¿tú tienes algún artista así dentro de la acuarela que te haya inspirado, que tú digas me gustaría hacer como este o seguir los pasos de este o no? Bueno, sí, aunque no son del el estilo que yo utilizo, sí que es el Ujú, que me gustaría aprender y de hecho estoy ahora empezando a hacer alguna cosa tratando de imitar sus técnicas. Pues Álvaro Castañed para mí es el mejor acuarelista que hay. ujú. Y luego también tenemos a Zubik, a Joseph Zubik, también muy bueno. El Z, Y, le dicen. y ahora, hace muy poco, hice un curso con Pito Campos, que también más o menos es seguidor de Castañet. Y Ujú, sí que pues me abrió un poco la luz a la hora de entender todo esto de la mancha de color y tal. Y bueno, he terminado uno y bueno, voy a tratar de seguir por ahí. ujú. Álvaro Castañé Sí, es sí, un acuarelista uruguayo, uruguayo. digo por si alguien no Es de lo Uruguay, conoce. sí, sí. Sí. Y el Joseph, el que le dicen el Joseph Z, es que da muchos talleres también, ¿no? Sí, Alrededor del sí, mundo. ¿Qué es croata? Es de Croacia, sí. sí, Y los dos viven en Australia, pero sí, uno es de es verdad. Uruguay y el otro es croata. Sí. Ujú. Para Y, mí son los dos mejores que he visto. ujú.
Y yo por lo que te estoy escuchando, ¿tú crees en la formación permanente? Que yo muchas veces les digo a los artistas, ¿no? Como que en esto no se termina de aprender nunca, ¿no? Bueno, yo creo que eso ocurre en todo, en la vida, ¿no? Siempre Ujú, la vida, yo creo que la vida es un aprendizaje continuo. No ujú, puedes dejar de aprender nunca si no te quedas atrás. O al menos te pierdes muchas cosas. ujú. Entonces es algo que tienes que estar al día, pues haciendo cursos, leyendo mucho, viendo mucho arte, sobre todo. Ahora tenemos la ventaja de que pues en YouTube tenemos casi que de todo Seguro. y hay muchos tutoriales y muchas obras hechas en vivo, grabadas y Ujú. entonces pues eso te permite ver cómo trabajan los demás. Y Sí, ese sí. aprendizaje yo creo que es la mejor escuela que hay. Ujú. El ver cómo trabajan los que lo hacen bien y tratar de copiar de ellos y aprender pues lo máximo, Bueno, tú todo lo que dices se que lo pueda. hacen bien, yo creo que lo hacen muy bien tú también. Sí, Lo obvio. hacen, no, no, Mira no, eso, me bueno, encanta. no, Esa no, pérgola. no es comparable, no es comparable, no tiene nada que Ujú. ver. Bueno, él ¿No? dice que no se considera artista. ¿Por qué no, Roberto? Porque yo no soy artista. Yo Ujú. llegaba aquí pintando pues como una forma de distracción. No lo he Como hecho un ni hobby. para, como un hobby, ni para, no sé, ni como un negocio, ni para ganar ningún título, ni para ganar premios, ni nada, sino simplemente pasarlo bien en casa y pasar el tiempo y eso, pues lo que me traigo de afuera con la cámara de fotos, pues ponerlo sobre un papel. Pero nada más, ¿eh? No, por eso no creo que sea yo artista. Un artista, Ujú. pues pienso que es una persona que desde muy temprana edad tiene muy claro lo que quiere ser, a qué se quiere dedicar y entonces pues inicia un proceso evolutivo en cuanto a técnicas, forma de pintar, todo esto, ¿no? Y ves una evolución, ves unos cambios y ves un avance y una mejora en los resultados, Ujú. en las obras. Pero no, yo no soy artista, en Ujú. absoluto. Yo en cualquier caso soy creativo, me gusta crear, tanto pues en diseño gráfico, en marketing, como en esto, ¿no? En acuarela o la técnica que sea. Ujú. Pero Yo no me creo considero que, artista. yo creo que el tema de qué es un artista y que no daría para un programa entero, ¿no? Bueno, varios programas enteros. Sí, bueno, Están Pero, los que se creen artistas y no son, y están los que nos creemos que no lo pero somos, y estamos, bueno, estamos todos en yo, el ruedo. yo por bueno, un lado, sí, sí, es dime, dime. es un tema conceptual un poco complejo, ¿no? Ujú. Pienso yo, Sí, porque Sí. ¿qué es antes, el artista o el aficionado? O, no sé, ¿en Ujú. qué momento dejas de ser, por ejemplo, diseñador gráfico y te conviertes en un artista? ¿O en qué exacto. momento dejas de ser un aficionado que le gusta coger un lápiz y hacer un esbozo o tal y empiezas Ujú. a terminar obras, digamos, con un acabado de una forma un poco más seria y eso puede llegar a ser una obra de arte? Por el hecho de que eso sea una obra de arte no significa que tú seas un artista, Ujú. Mira, pienso yo. algo curioso que nos dice ahí Cuervo, que está conectado. Hola, Cuervo. Dice, pues su obra es alucinante, lo felicito, la verdad, y me encanta porque veo en su obra un fondo de escena de videojuego en cada imagen. Él es diseñador de videojuegos Ah, como escenario como de... escenario, Ujú. claro, Ujú. y están muy bien, la verdad, Ujú. son brutales. Sí, sí. Pues muchísimas gracias. Y precisamente ayer estuve con mi hijo viendo la presentación de la PlayStation 5 Sí, y bueno, sacaron algo que es impresionante. Es algo, lo que está por venir para ahora el 2021 y 2022 es algo realmente alucinante. Es Ujú. impresionante. la tecnología Ya. nos ha pasado por arriba, digo yo, vamos. Sí, No, y no. A además yo pasos creo que, agigantados, ¿no? No, por la rapidez me refiero, Ah, nada bueno, eso más, ¿eh? sí. Ujú. A ver, no nos olvidemos que detrás de eso hay artistas. Hombre, muchísima gente. Sí, Artistas, ingenieros y de todo. claro. Ujú. Pero bueno, sí es verdad lo que dice Cuervo, ¿no? Que sí, se podrían usar muchas de tus imágenes como escenarios de videojuegos, sin lugar a dudas, sí. Tú cómo entiendes esta relación que tiene el artista clásico, que como tú dices, pinta el óleo, pinta la acuarela, ¿no? Con este avance de los videojuegos, ¿no? De bueno, alguna yo manera creo, vamos a tener que fusionarlo, ¿no? Y integrarlo, ¿sí?
por ejemplo, en esta imagen, que es una imagen, bueno, es una plaza preciosa de Valencia, es la Plaza de la Virgen, la que teníamos anterior, pues hay muñequitos, hay gente, igual como con esta de una bodega, pues se trata no sé, de dibujar los elementos que hay, las personas y darles un movimiento, darles un guión, ¿no? Que tengan que hacer algo, moverse por detrás de algo, buscar algo, encontrar algo, no sé, algo así. Y sí, podría ser un escenario, podría ser un fondo poligonal de un videojuego, perfectamente. Sí, ¿por qué no? Claro, y ahora yo siempre menciono a la Ida esta, ¿no? La artista robot esta que tenemos Ah. nueva, que ha incursionado en el mundo del Voy a arte, ¿no? creer que Y te ahí, gusta, Daniel. no es que me guste, es que es la actualidad Sí. y no sabemos si lo que se viene, no lo sé, pero casualmente fíjate por dónde, yo me gustaría ver qué es capaz de hacer con una acuarela. Porque yo te entiendo que te pueda copiar un dibujo con otro material, pero yo creo que el manejo del agua de la acuarela, yo no creo que ningún robot sea capaz de hacerlo. No sé qué opinas tú, Roberto, pero... Bueno, yo pienso que el robot te haría exactamente lo que tú le programaras para Sí, hacer, sí, ni claro. más ni menos. Sí, pero ¿cómo va a controlar que Sí, el pero el agua tema se... del agua, no ¿no? sé yo. Bueno, No lo pues sé. según le digas tú, si él nota que la pintura le resbala, pues tendrá que quitar agua y todo eso, pues forma parte de un aprendizaje y que luego pues se le graba a ese robot y yo pienso que te lo va a hacer. Si no, ¿Sí? igual muy, muy parecido o incluso mejor. Bueno, Mira, Pues, Roberto cree en los robots. entonces sí. si yo te escucho, digo que al final nos reemplazarán los robots, ¿no? Bueno, en muchas cosas yo creo que ya nos han reemplazado. Sí, pero en el Sí. arte. En el arte creo que todavía, ¿no? Esperemos que no. Bueno, yo creo que el robot lo que nunca podrá tener es la sensación que nosotros sentimos al pintar. Exacto. Y eso marca una influencia total en el resultado de la obra. El Sí. momento que tú atraviesas a lo largo de la ejecución de la obra te hace sentir de una forma, de otra, porque hay veces que tienes fracasos, no va saliendo como tú quieres y ves que no puedes hacer nada y tienes que inventar, cambiar un poco la estructura de la obra para poder salvarla. Y otras veces al final no puedes seguir, no puedes continuar y tienes que romperla y empezar de nuevo. Esos sentimientos el robot no es humano, No naturalmente, lo va a pues tener, claro. no los va a tener. Y todo eso forma parte de lo que es ser, digamos, entre comillas, artista o ejecutor de la obra, ¿no? Sí, El porque robot, la obra tiene que transmitir, y es lo que dice Roberto, esos sentimientos. claro, la obra, Si bien los transmite, pero la hizo un robot, los va a transmitir porque la persona que le puso ese programa al robot ha hecho que esos sentimientos los Yo no lo transmita, sé, ¿eh? ¿no? Yo sigo con mis sí, dudas. Yo no creo yo creo que que sí. a nivel artístico nos vayan a reemplazar, ¿no? Esperemos que no. Es mi Esperemos opinión, que por supuesto, personal, ¿no? Porque tú hablabas recién de si eres artista o no eres artista. Sí. Y yo te haría una pregunta por ahí más personal, pero yo creo que artista, por lo menos una de las cosas que me pasa a mí también, es que un artista está obligado a ser artista, porque si no, no duerme, ¿no? Es decir, si yo tengo una idea en mente, porque ya sea creativo o por la razón que sea, y esa idea la tengo allí pulsando, ¿no? Pujando realmente, que sería la palabra adecuada, pues la tengo que sacar porque es que si no, ¿no? No puedo dormir, ¿no? Que me inquieta, es una situación inquietante y entonces al final te obliga a trabajar. Sí, ¿Me explico o no? es perfectamente. Es algo así como que cuando tú necesitas comunicar, decir algo, transmitir alguna Claro. cosa, tienes que hablar. Bien Ujú. a Exacto. través de WhatsApp, por escrito, por mail, por el soporte que Ujú. sea. Pues cuando es la forma de transmitir, en este caso de la pintura, pues es plasmándolo en un papel. Ujú. Entonces sí que es verdad que a veces te llega, a mí me ha ocurrido muchas veces que a mitad noche te despiertas pensando en una forma cómo harías esto, cómo harías lo otro, y sientes la necesidad de tener que ir y al menos empezar a hacerlo un poco y tomar unas notas de de cómo tienes que seguir haciéndolo el Ujú. día siguiente. Claro, Pero sí, a sí, eso, es verdad. no sé si Roberto lee los comentarios.
pero No, Ujú. del Dime. Twitch. Sí. Pero ahí le ponen un poco de animación y estamos hechos, Roberto, dice. Si yo te contara las noches de velo. Ya. Ujú. ahora, Pero ahora sí que sí. los veo ya, sí. Ujú. Pero yo creo que hablando de eso que estábamos hablando, un artista lo define casualmente esa, ¿no? Esa necesidad interior de expresarse de alguna manera, ¿sí? Sí, Que claro, claro. luego, que luego tú lo consigas o estés satisfecho con lo que hayas conseguido como trabajo, Con no el quita, resultado. ¿no? No quita de que tú esa necesidad la tienes, ¿no? Efectivamente. Ujú. Sí, 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 sí. es un lenguaje, es una forma de lenguaje que tú necesitas sacar afuera. Ujú. Y hay veces pues que tienes momentos de más lucidez o podemos llamar que las musas te bajan a visitar Inspiración. y entonces pues necesitas, tienes miedo incluso a que se te vaya esa idea Claro. y Ujú. necesitas empezar a probar. Y al menos a mí me ocurre, pues empiezo a probar un poquito con este tipo de mezcla, con este pincel, con tal. Y lo que sí que hago es tomarme notas para luego saber exactamente lo que hay que hacer. Luego Ujú. quizá el resultado el día siguiente por la mañana no es el mismo, no lo ves igual, ¿no? Y sale otra cosa que no es la que esperabas, pero bueno, queda ahí el intento y al menos pues la intención de poderlo mejorar. Y de Ujú. ir probando cosas, sobre todo de ir probando. Claro. Es lo que decíamos antes, ¿no? De que uno no termina de aprender nunca, ¿no? No, no, no. Y aparte, yo no sé si Información. existe la obra de arte perfecta. Yo no conozco ningún artista que me haya dicho, ya hice esto y ya Y era lo que quería conseguir en mi vida. Ya no tengo, es Yo, un mundo, ¿no? es un yo mundo. creo, Daniel, que ahí Sí. tienes razón, pero yo te voy a hacer un apunte a ese Ujú. comentario. Sí, dime, dime. Obra de arte perfecta no sé si la hay o no. Lo que sí que te Mm. aseguro es que obra de arte terminada no hay ninguna. Ahí está. Cualquier Claro. obra siempre tiene posibilidad de mejoras, de ampliación, de pintar más, de hacerlo, de un retoque aquí, un retoque allá. Es decir, si quisiéramos hacer esa obra perfecta de la que tú hablas, una obra no acabaría nunca. Ujú. Estaríamos pintando meses y meses. Ujú. No la No, terminaríamos no, y nunca. no la terminamos nunca, porque Hay yo que, miro mis obras y por más que estén terminadas, digo, mira, pero aquí podríamos mejorarle esto, podríamos corregir aquello. efectivamente. Ujú. Y hay veces que le doy y después digo, mira, ya está, no la toco más, Claro. pero en realidad es lo que dice Roberto, siempre podrías tocarla y mejorarla, Ujú. cosa que la acuarela no te lo permite. Pero vos sabés que yo la técnica que hace Roberto, cuando hacía acuarela, lo hacía mucho, el dibujo en tinta china y después Ujú. pintar, ¿no? Y también tomé clases con un buen maestro, con Cés Farré, que es muy buen maestro de aquí, de Barcelona, Ujú. bueno, de Cataluña, y él trabaja con la mancha. Y la verdad que cuando hice con él los talleres y tal, saqué unas cuantas acuarelas decentes, pero ya después dije, mejor me dedico a otra cosa, porque no es lo mío y no hay manera que, que pueda entrarle. Y me gusta porque es rápida, ¿no? Porque es esa cosa de que la expresión sale y ya está, y se quedó así. Ujú. Me encantaría, pero vivo rompiendo papeles, como decía Sí, Roberto, o como con la decía acuarela, Manuel el otro día, ¿no? con la acuarela se usa mucho papel. No voy a decir que se tira ni malgasta, pero se usa mucho. Sí. Se Ujú. usa mucho, sí. Y decíamos con Manuel Grau esto de que es como más meditativo, ¿no? El Sí, pintar con acuarela, ¿no? Como más, que se acerca más al sumier, a la filosofía oriental, ¿no? No sé, ¿tú lo vives de esa manera también, Roberto, o no? Bueno, yo la acuarela la veo como, ya lo he dicho antes, Mm. como muy espontánea, muy natural, con mucha frescura. Ujú. Sí que es cierto que necesita primero de pensar cómo va a ser el proyecto, qué pasos vas a seguir, si vas a hacer primero pues una capa con una aguada de fondo donde va a entrar el cielo, la tierra, la parte baja, ¿no? Verde, tal, y sobre esa vas a ir metiéndole, incorporando más capas, pero en el momento de la ejecución tienes que ser muy rápido y tenerlo muy claro. Pero esa claridad viene
digamos, desde el proyecto, desde antes, desde el principio de la concepción de la obra, no luego. Cuando ya tienes claro lo que vas a hacer, la ejecución tiene que ser muy rápida, porque no te permite, el agua no perdona, el agua se evapora y pierdes. O lo haces en el momento que tienes el agua y el papel con la humedad adecuada, o ya no puedes hacer lo mismo. Entonces tienes que ser muy rápido. Entonces sí, el proyecto tiene que estar antes, que lo puedes hacer en plan zen, muy tranquilamente, escribir notas y todo lo que tú quieras, pero a la hora de pintar tienes que ser rápido. Has de tener muy claro lo que vas a hacer. Bueno, Bien. también son dos Pienso, estilos ¿no? distintos, ¿no? Porque Manuel trabaja con mancha. Ujú. Entonces, para Manuel a lo mejor es más meditativo, como dicen, como decías vos, ¿no? Pero creo que en sí la pintura en sí es meditativa. Yo creo que cualquier técnica de pintura que uses te lleva a meditar. Sí. Yo creo que sí. A mí me gusta mucho pintar sola con música y punto y ya está. Y es para eso, justamente, porque te metes dentro de la pintura. A ver, ¿qué nos dice Durney? Hola Durney, buenas obras. Se parece mucho a Lucas de Valparaíso, que plasma la identidad de la ciudad con su arquitectura más típica. Pues sí, mira, otro artista se refiere a que se parece la obra por el estilo arquitectónico, ¿no? Bien, Roberto, ¿y dónde podemos ver tu obra? Tú, digamos, tienes sitios donde estás exponiendo, donde se puede encontrar obra tuya, o una web. ¿Cómo podemos saber más de tu obra? Bueno, físicamente Sí, en tengo, Imaginarte, claro. Sí, dime. tengo físicamente tengo algunas obras en Barcelona, en una galería que se llama Imaginarte. No sé si la Ah, conocéis. bueno, bueno, pues, eso es obvio. Eso no suena, no suena, Roberto. Eso Bueno, es lo pues obvio. Yo digo fuera de aquí, ¿no? Por supuesto, ¿sí? no, pues ahora mismo fuera de aquí Ujú, no tengo ninguna obra en otra parte. ujú, He paralizado un poco las exposiciones ahora con todo lo de, bueno, por supuesto con lo del Bueno, sí. COVID, lo de la COVID. Y durante este año pues he hecho muy poquita, prácticamente muy poco. ujú, Pero bueno, el año pasado sí que hice bastantes, pues estuve en Madrid, estuve en Orense, estuve en Málaga, bueno, en Barcelona con vosotros también, en Ibiza y en algún sitio más, unas 12, 14 exposiciones. Pero bueno, fue así como que mucha gente me decía, ¿y por qué no expones? ¿Por qué tal y eso? Entonces pues me lancé a hacer un poquito, a sacarlo un poquito afuera, pero ahora lo tengo parado excepto con vosotros. ujú, Porque, no sé, quiero hacer un cambio en la forma, pasarme más al estilo de mancha que hacen estos autores y, no sé, completar obras y tener un poquito de, pues eso, tener al menos algunas para poder ya hacer alguna exposición con ujú. ese cambio de estilo. Bueno, Bueno, pero acá Y tenemos mucho que podrías enviárnoslo y cambiamos las que tenemos. Y sí, esa me claro, encanta, esa es preciosa. Y, bueno, no sé si la estamos viendo todos o la veo yo sola. No, no, la la vemos que, todos. la, La la- ventana ujú, sí. es sí, una preciosidad. la de la Una ventana preciosidad. es muy bonita, sí. A mí Ujú. me gusta Y hay mucho. una puerta, o no sé si es una puerta u otra ventana azul, que también me gustó muchísimo. Bueno, hay Sí, muchas que me gustan. esa es una ventana de un sitio de Cerdeña. Ujú, precioso. Sí, sí, podemos, con todas esas que estamos viendo, podríamos hacer una exposición individual espectacular. Esta, Ujú. esta que estás viendo ahora, María Victoria, Sí, eh, es un pueblo de Lérida. ajá, Me parece que se llama San, San no sé qué de Pallerols, me parece que se llama. Ujú. puede ser. Está hecho de una foto que me mandó mi hija Blanca, mi hija pequeña, que vive en Barcelona, Que vive en Barcelona. y entonces le hice el dibujo ese. Sí, Y después, bueno, la de las bicicletas, esa pérgola, bueno, es que realmente podríamos hacer una individual porque yo creo que es un trabajo magnífico. Ujú.
y hay que mostrarlo y hay que llevarlo a todos lados. Nosotros nos vamos a Granada ahora, Estocolmo en julio, no sé, tenemos de todo, ¿no, Marina? Ya. Marbella, también en la feria de Marbella, así que hay que Pero mostrar. tú has estado muchos años, ¿no? Sin dibujar y sin pintar, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, bueno, he estado veintitantos años sin pintar, sí. Desde el año Ujú. 90, desde 1990 no había pintado hasta 2017. Oh, En marzo de 2017 es cuando vuelvo a pintar Ujú, y estuve sin hacer absolutamente nada. Es decir, ujú. toda la obra que tenéis prácticamente está hecha de 2017 ahora, a O la sea que actualidad. eres muy prolífico anda, cuando te ha pones. trabajado un montón, todos Ujú, los años que ha estado parado. ujú, Bueno, hay meses que más, hay meses que menos, depende, ujú. depende cómo estemos, pero San sí. Feliu de Palierón, San Feliu de Pallerols, efectivamente. nos dicen acá los ayudantes que tenemos. Pues esa es una calle que hay una casa rural, una casa de estas de turismo rural, que estuvo mi hija de vacaciones y me pasó esa foto y me llamó la atención y la hice. ¿Esto es Portugal, Eso es Portugal, por No, casualidad? ¿no? ¿No? eso es Portugal. Ah, Ah, La anterior es la Catedral de Valencia. no, es claro, claro, el delay, dice, es verdad. La que estamos viendo nosotros Portugal por el tren, obviamente. claro, El porque eso tranvía es es el barrio mexicano. de Alfama, de Lisboa, Sí, sí, Portugal. Ujú. Pero sí, porque me recordó cuando estuvimos en sí. Lisboa que yo dije, bueno, bueno, tú eres de viajar mucho también, ¿no? Pues sí, Ujú, bueno, me gusta viajar. Pues ujú. esa del tranvía tiene su cosa, el dibujo ese. Porque Su historia, ¿no? el tranvía realmente no es así. El tranvía, como sabéis, es de un amarillo brillante Ujú. Mm. y haciéndolo se me manchó todo. Opa. Mm. Y entonces empecé a trabajar el amarillo que había ahí, a darle volumen, así el redondeado del frontal del tranvía, y empezó a aparecer como una especie de óxido y dije, pues está claro, le quitamos 30 años al tranvía y lo convertimos en una máquina de los años 30. Y bueno, y Mm, quedó así. Quedó Entonces, genial. se Eso. muestra en un entorno que acompaña, que queda bien y ujú. bueno, lo dejé y a mí me gusta, me encanta Sí, 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 sí. cómo sí, quedó. quedó muy bonita. Esta es Italia. Bueno, es Sí, que eso es no deja, Florencia, es una sí, pizzería una trattoria de Florencia. De- mm, pero no deja de estar ahí la mano del artista, ¿no? Si no hombre, y la seríamos, creación, claro, si no serían fotografía, seguro. ¿no? Sí, sí, bueno, Ujú. sí. Y es como el tren este, tú que Esa la tengo dices, aquí. le quitaron 30 años, ¿no? Es Sí, como el tren que estamos viendo, sí. pero eso es por accidente. Ah, también. Lo de, No, lo de Lisboa. Ah, lo de Lisboa. lo del Ujú, tranvía, sí, el tren este, sí, este tren que aparece ahora es un tren antiguo de Pensilvania. ujú, Estos son las fotos que encontré y me llamó la atención porque me ha gustado siempre el mundo ferroviario y bueno, hice un par de ellos, que me parece que Mm. son las que tenéis ahí, me parece. Sí, son las que tenemos sí, aquí. aquí está. Sí. Aquí la Ujú, estamos viendo nosotros. ujú. Me hizo acordar al trencito este de nuestro de allá de Ushuaia, el tren de... ¿Serán las nubes? No, No. ese es el del norte, no el de Sí. Ushuaia. Hay un trencito que le dicen el de... joder, ¿cómo le dicen? El tren del fin del mundo. Ah, el fin del mundo. La Claro. ruta del fin del mundo y es un trencito así parecido que es turístico, ¿no? Sí, sí, que lo conservan así, Sí, un pero es tren así, es muy antiguo. antiguo, en verdes, Es esos verdad. colores así, Sí, me sí. hizo acordar mucho. Y entonces tú nos estás diciendo que vamos a dejar de ver todo esto y vamos a empezar a ver otro estilo tuyo, ¿no? Eso es lo Sí, que nos bueno, está. esa es Ujú, la idea. No, yo creo eso. que seguirá haciendo ambas cosas, ¿no? Ujú, Depende del tema que haga, pues a lo mejor uso una técnica o uso otra, pero sí que quiero ir metiendo cada vez más con la mancha de color, ujú. porque realmente es lo que es acuarela. Yo a esto, bueno, le llamamos acuarela, pero realmente no es una acuarela. Bueno,
auténtica, ¿no? Porque es un dibujo coloreado con acuarela luego. Pero no es Sí, sí, porque la calidad del dibujo es genial. la impronta de la mancha de color que dejas caer y luego resbala el agua y tal, y haces otra capa, tal, no está hecho así. Sí que es cierto que tiene muchas capas, tiene a veces hasta demasiadas capas, y es acuarela, pero la técnica no es la acuarelística propiamente dicha. Bueno, entonces tú en lugar de innovar, porque yo creo que esto es una innovación, ¿no? En lugar de innovar, tú quieres volver a la técnica tradicional, ¿no? De la acuarela. Lo entiendo así. Bueno, no, tampoco es eso. Yo no ¿Está quiero bien? ni volver, ni innovar, ni nada. Yo únicamente lo que creo sinceramente es que a través de ir probando y de ir trabajando con ello, pues ha salido una forma de ver las cosas, una forma de expresión, una técnica, lo podemos llamar así también, pues que es esa. Y eso es lo que ofrece y eso es lo que representa, sin más pretensiones. No. Tú que dices que quieres trabajar ahora con las manchas y tal, a lo mejor se te da mucho mejor, aunque esta marina que estábamos viendo está genial, pero la mancha yo creo que para las marinas es algo que si la manejas bien, quedan espectaculares. Los paisajes con nieve y los paisajes de agua, las marinas, con la acuarela, para el que es un buen acuarelista de manchas, es una cosa que quedan preciosas, bien hechas y que te permite jugar mucho con los tonos, ¿no? Sí, claro. En el agua, por ejemplo. Y a la vez es como que te permite jugar con los colores del agua, pero es como que el agua misma toma su forma. Ahí está Entonces, ahí está el miedo de la acuarela. ahí está, ahí está. Entonces es como que esas dos cosas, pero si las lográs hacer y las disfrutás, te digo que eso a mí me encantaba. Por eso digo, a mí me gusta mucho, pero se me da muy mal. Hay que reconocerlo. Es que lo comentábamos la semana pasada Esto también, como ¿no? hace Roberto no se me da mal, esto lo hago, o lo de Leandro, ¿no? Lo del dibujo y pintar, y eso es genial, a mí me sale y me gusta también. Pero me gustaría, como dice Roberto, ¿no? Me gustaría ir a la técnica de la aguada y de la mancha y tal, y ahí es cuando empezamos los Ahí es detalles. cuando la gente le tiene miedo a la mancha, ¿no? ¿A ti te ha pasado esto, Roberto, Claro, de claro. tenerle miedo? A mí me ha pasado lo mismo. Es que intentas hacerlo de la forma tradicional para que sea auténtico y ahí es cuando se te cae todo. Porque no todo el mundo sabe dominar esa técnica. No es fácil, no es nada No es fácil. fácil, no. Aunque tú ves un vídeo, ves a, no sé, a cualquiera de esta gente pintar y lo ves fácil, en apenas media hora te hacen una obra impresionante. Pero la gente tiene que saber que antes de hacer esa obra hay muchas horas de estudio, muchas horas de romper papel, bueno, de mucho trabajo. Mucha No, práctica, decía Mucha, no es Manuel fácil. Grau. mucha Muchísima práctica, sí, práctica, sí, sí. total. Sí, práctica, trabajo, como sea, Sí, mucho sí, sí, tiempo. Hay mucho muchas tiempo. horas ahí. Porque le preguntábamos a él también qué misterio había y él decía trabajo, trabajar y trabajar y trabajar. Sí, Y sí, práctica y práctica y práctica, ¿no? tal cual. Claro, no, yo Bueno, yo trato también lo como... digo. Sí. No, que es trabajo. Yo creo que como todo en la vida, ¿no? Ujú. Si no trabajas, pues luego no hay resultado, ¿no? No avanzas, no hay progresión. ¿Tú tienes una rutina de trabajo que dices pinto tantas horas por día o me levanto a tal No, hora ¿qué y me va? pongo a pintar? No, ¿No? no, 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 No. no, Ujú. no. Yo creo que eso ningún artista lo hace. Ujú. Y no me considero artista, pero en eso sí. Y yo Ujú. pinto cuando lo necesito. Ujú. Mi mente me marca las pautas de la pintura. No porque si a mí no me apetece pintar en un momento dado, no tengo ninguna obligación de sentarme delante del papel. Y si lo hago, estoy seguro que no va a salir nada bueno. Entonces Ujú. prefiero dejarlo. Yo siempre pongo la excusa de que se está secando, que la acuarela tiene que secar y como está Una húmeda no excusa. puedo acercarme. Ujú. Pero no es por eso, es porque no me apetece y sé que si hago cualquier cosa no va a salir bien. Has de notar la necesidad, has de sentir que
que te apetece, que tienes ilusión por hacerlo, por terminar esto, por terminar lo otro. Lo que sí que paso es mucho tiempo viendo la obra que estoy haciendo cada vez y pensando dónde cambiar esto, dónde haré lo otro y tal, y haciendo pruebas aparte, en una hoja aparte, para luego ponerlo en el dibujo final. Pero no, no tengo ningún horario, ningún método ni nada parecido, porque no, al menos en mi caso no lo veo necesario. Pues mira, yo por lo que tú me dices, yo diría que tú eres artista. Tú me dices, no, yo no soy Totalmente. artista. Bueno, yo Eres sí, un artistazo, Yo no soy Roberto. artista, pero yo creo que tú eres artista porque está la pulsión esa, la necesidad esa Es un ¿no? artista. si de tú, hacerlo y que te surge en un momento y que yo no me puedo obligar a hacerlo. Todo lo que tú me estás contando me está diciendo, no, este hombre es un artista. Sí, bueno, quizá la forma de pensar la tenga claro. de artista, pero yo no me considero artista, ¿no? Ujú, Porque lo que vale. hago, bueno, puede ser arte, pero no, tampoco es. Pero a ver, Roberto, lo hablábamos Bueno, contigo el otro día. Él te dijo que no viene de familia de artistas, Chao. pero no. sin embargo tiene dos artistas que son sus hijos y también son artistas. Ah, Y sí, no sí. de la pintura, ¿no? Uno es músico y la chica bailarina profesional. Entonces, a ver, son artistas. Bueno, Tiene una familia de artistas y tienes que considerarte artista. Bueno, Eres un artista. tampoco necesariamente. Ellos sí que son artistas porque se dedican a eso. Claro. Y es en lo que les ha gustado siempre y no sé, y es lo que les ha gustado hacer y digamos, han crecido, ¿no? con eso. Y bueno, ha sido su ilusión y ahora están ahí, ahora están un poco parados por lo que está Bueno, pasando, por esta situación, pero bueno, como todos. les ha por cortado lo, un poquito los proyectos que tenían porque el mayor estaba en plena gira del último disco y no ha podido terminarla y ahora pues están con la duda de a ver cuándo se podrá continuar y terminar esa gira, ¿no? Y luego había un montón de festivales para este verano que tampoco se van a hacer porque se han suspendido y no saben, viven en una incertidumbre y realmente no sé si dentro del arte la pintura está poco valorada, pues me parece que la música y no digamos la danza, pues está Bueno, dejada de la mano de Dios, pero ujú, completamente. Y sí. yo creo que no sé, que ujú. además de, no sé, ahora parece que el turismo, las cafeterías, las terrazas y todo, parece que eso es lo que mueve toda la economía en España. Vale, Ujú. yo lo veo bien, me parece muy bien, ¿no? La gente necesita salir y es una forma de alternar y de comunicarse entre las personas. Pero no solamente de eso vive el país. Y Aparte, creo que también podemos salir y a mí me encanta salir y con Daniel, cuando claro, podíamos, lo hacíamos, era justamente ir a donde, al teatro, a ver la ópera, a ver una, efectivamente. es Ujú. que un Ya, pero es recital, que bueno, yo qué sé, lo que la sea, ¿no? importancia de la música, por ejemplo, pues a todas partes donde vas hay música. No Seguro. solamente hay tapas y hay copas y esto, también hay Sí, no, música. pero igual. Y esa Ujú, música sale de alguna parte, ¿no? claro. Y en cambio ese trabajo no se ve debidamente reconocido Ujú, con respecto pues a otras actividades que se le está dando mucha importancia porque según parece una gran parte de la economía está basada en eso. ujú, Pero lo que no se nombra ni se dice nada es que en torno al mundo musical hay muchísima gente viviendo de eso y no solamente los músicos. Hay ujú. gente, pues, hay técnicos, hay Claro, sí. conductores, hay muchísima gente Iluminación, toda la parte. Sí, que sí. no Bueno, solamente yo gente. siempre digo que nosotros en parte surgimos un poco por esa necesidad que hay, ¿no? Por eso trabajamos mucho con artistas emergentes, no con artistas consagrados, si bien tenemos obra y trabajamos, ¿no? Pero nuestro foco está puesto en el artista emergente, ¿no? Que yo siempre digo, compra una obra de un artista vivo, Bueno, ¿no? claro. O sea, Claro, que sí, que está muy bien que compremos un Rembrandt, un Velázquez, un Dalí, ¿no? Pero si queremos mover el mercado del arte, ¿no? Lo que tenemos que justamente comprar obras de artistas vivos para estimular el mercado, ¿no? Y que sigamos creando y haciendo obras, ¿no? Porque es lo que tú dices.
la cafetería y la cerveza está muy guay, pero si no tenemos música y no tenemos una pared allí con algo colgado, ¿sí? Pues empieza a perder un poco de sentido cultural todo, me parece a mí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que todo mezclado está mejor, está mucho mejor. Ujú. Pero habría que apoyar igual al bar que al músico que al pintor, por Claro. llamarlo de Muy alguna bien. forma. Ah, bueno. Ujú. Sí, 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 sí. un Sin poquito duda. de todo. Pues sí. Porque en el fondo todo es arte, todo es cultura. Y Seguro. todo forma parte de nuestro patrimonio cultural. Ujú. Y entonces yo creo que se merecen un apoyo eh, pues del mismo grado, Ujú. exactamente igual. Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué tienes? ¿Una pregunta, no, Marina? Que estamos sobre la hora. Vale. Porque después nos regañan que hacemos los vídeos muy largos, dice. Sí, la gente dice que hacemos los videos muy Que largos. hacemos Pero es las que, entrevistas a muy ver, el largas. artista tiene que conocerse. Y es como decís vos, Daniel, siempre, ¿no? La idea es conocer a la persona que está detrás de la obra. Claro. Y bueno, y si son largos, son largos. ¿Qué va a hacer? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar de arte. Porque De arte, si hablar dejamos de de hablar, arte. ¿no? Si encima que no tenemos apoyo, dejamos de hablar de arte, pues entonces Ah, ya, vamos ¿no? muertos. Apaguen como no. Pero ¿Alguna bueno. cosa que nos quiera agregar Roberto? Sí, A ver, Roberto, y a ver. ya nos despedimos. Bueno, Si Belén, nada, yo simplemente agradeceros la oportunidad de haber podido mostrar mi obra y de haber compartido con vosotros esta tertulia y nada, encantado Ujú. de haberlo hecho y eso, repito que muchísimas gracias. Y a Nada. seguir trabajando. Al contrario, Sí, gracias claro. a ti. ¿Me decías algo, Marina, o no? si vamos a ver este año o el año que viene, o si tiene pensado hacer alguna exposición individual para lucir todos esos trabajos, porque en las exposiciones colectivas es verdad que está muy bien, pero es como que pasa un poco más desapercibida, ¿no? La obra de un artista, de otro y de otro, porque no puedes ver un conjunto, una técnica, ¿no? Se luce mucho más la técnica haciendo una individual. A ver si tiene pensado en algún momento lanzarse y hacer alguna, o si la ha hecho. ¿Tú lo has escuchado, Roberto? Sí, sí, lo he escuchado a Sí. Marina. No, a título individual no he hecho ninguna exposición y sí que me gustaría hacer una especie de retrospectiva, empezando, ordenando las obras desde el inicio hasta la actualidad para que se viera ese proceso, esa evolución de Sí. cómo han ido surgiendo los cambios y cómo de alguna forma pues ha mejorado, ¿no? Ujú. Aunque hay obras del principio que a mí me gustan mucho, sin que salieron así porque salieron y apenas lleva meses pintando. Bueno, Pero sí, podemos hablarlo, igual podríamos hacer una en Barcelona, ¿no? Vale, muy Quizás. bien, cuando quieras, Roberto. Bueno, Roberto, nada más Muy que bien. agradecerte, ¿sí? Darte las gracias Agradecer tu tiempo, ¿sí? Y ya digo, no esperen de imaginarte videos de TikTok de 10 segundos, No. porque justamente queremos, si queremos conocer o de alguna manera interiorizar en un tema, pues Hay que hablar. hay que hablar. Y ¿sí? hablamos de arte. Ujú. Vale, muchas gracias, Roberto. ¿Sí? Gracias Gracias, a Un Roberto, vosotros. abrazo. por tu tiempo. Un abrazo. Muchas gracias. Encantado. Un saludo. Ah, el consejo para los No, peques. ven, Ay, vale, Roberto, ¿estás ahí? Sí, se ha dime. ido ya. Ah, no, vale, está todavía. Siempre le preguntamos a los artistas que les dé un consejo para los peques de imaginarte, que son los artistas pequeños que vienen en camino. Pues, ¿Qué le dirías? A ver, bueno, ellos te escucharán después. yo les diría que sobre todo que aprendan a dibujar un poquito, que dibujen mucho, que coloreen mucho y que sobre todo coloreen dibujos hechos por ellos. Por ellos, muy bien. Que no Ahora coloreen, sí. que no coloreen libretas con dibujos ya hechos, sino que hagan sus propios dibujos, aunque sean no sean tan bonitos ni sean tan perfectos, que sean propios. Y Muy verán bien. como poco a poco los irán haciendo mejor. Pero fundamental que sean dibujos propios, Gran consejo. que no ¿sí? pinten Muy encima buen consejo, de sí, lo sí. que hace otra gente. Ujú. Bueno, lo Muy dicho. buen consejo. Roberto, muchas Muchas gracias. gracias, Roberto. ¿sí? Nos vemos Gracias a pronto. vosotros. Un Vale. abrazo. Y Gracias. nos vemos. Entonces el viernes que viene, ¿verdad? Sí, el viernes yo el que viernes que viene viene. nos vemos contigo, pero nos vamos a ver en la galería Ah, ya. con la inauguración de
el regreso de nuestros 365 a Imaginarte, ahora que pudimos abrir. Entonces vamos a volver a poner toda esa obra que tenemos de nuestros artistas y vamos a hacer una inauguración, aunque seamos 3. Bueno, no, 4. Bueno, pero igual la gente puede venir, ¿verdad? Sí. No, Se pueden sí, venir en sí, grupos sí. pequeños, tengo entendido En que grupos sí, ¿no? pequeños se pueden venir, sí. Sí. No lanzamos una inauguración como las nuestras anteriores de 120 personas, pero por todo esto que está pasando, pero es la primera inauguración que vamos a tener después de la apertura de la galería después del virus. Y en julio, el 17 de julio, sí que los vamos a esperar a todos con una copa de vino y con una inauguración como la que hacíamos nosotros antes. Ahora lo que vamos a presentarles es a nuestros 365 un paseíto por Imaginarte, que vean el espacio, que vean a nuestros artistas 365 y sobre todo que vean la primera exposición virtual que vamos a tener de... No, la primera exposición física retransmitida en directo. Ahí está, retransmitida en directo. Pero que son las obras del confinamiento, ¿verdad? No. Son obras de nuestros 365. Las obras del confinamiento las vamos a ver el 17 de julio. El 17 de julio. Sí. Vale, a ver lo que han hecho todos los artistas en este periodo en casa. En este periodo de quédate en casa. Bueno, entonces, igual nos más vamos hasta el viernes. Eso ¿sí? Sí que va a ser a las 6:30, dijimos, ¿no, Marina? 6:30, 7. ¿Qué hora quedamos? Igual saldrá publicado. Sí, lo publicaremos 6:20 o 6:30. Lo que tardemos cortamos con los peques a las 6, lo que tardemos de ir desde aquí hasta allí. Vale, y conectar todo el aparataje. Nos vemos el viernes entonces, ¿sí? Gracias, Daniel. Aquí antes. Sí, a mí me